El acta de la sesión número 88 se da aprobada y el acta de la sesión número 89 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho el proyecto que modifica la ley número 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y otros cuerpos legales. Un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el título segundo del libro también segundo del Código del Trabajo, de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, y regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica. Indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley número 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y otros cuerpos legales. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar y regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica. Un oficio del señor Secretario General de la Corporación por medio del cual comunica que el diputado señor Tomás Hirsch reemplazará en forma permanente a la diputada señora Maite Orsini. Un oficio del señor Subsecretario del Trabajo, a través del cual hace respuesta a oficio de la Comisión sobre modificación del tiempo de descanso dentro de la jornada propuesta por la empresa Banco del Estado, Centro de Servicios Sociedad Anónima. Un oficio del Director Nacional del IPS subrogante, por medio del cual informa sobre el número de beneficiarios y potenciales beneficiarios PGU Ley 21.538. Un oficio de la Ministra de Economía, Fomento y Turismo subrogante, mediante el cual informa sobre el pago sobre el total de solicitudes de subsidio, el total de aprobaciones de este y el total de pagos efectivos de subsidio, con indicación del número de empresas favorecidas y el número de trabajadores correspondientes, con respecto al mes de septiembre, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 25 de la ley número 21.578, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Un oficio del señor Subsecretario del Trabajo, a través del cual hace respuesta a oficios 137 y 144 de la Comisión relativo a la preocupación ante la situación de miles de trabajadores honorarios contratados en el contexto de la pandemia por el COVID-19, señalando al respecto que las diferentes instancias de diálogo y propuestas entre los sindicatos y federaciones del sector se realizan con el Ministerio de Salud, encontrándose su solicitud dentro de la esfera de atribuciones de dicha cartera, circunstancia en que se remite copia a ese organismo para su conocimiento. Un oficio del Director Nacional del IPS, a través del cual remite informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones y pensión garantizada universal. Ya, ¿cuál iba? Ya. Un oficio del Ministro de Agricultura por medio del cual acusa recibo oficio 157 de la Comisión y manifiesta su disponibilidad para recibir al presidente nacional de exonerados del gobierno de Sebastián Piñera, para lo cual solicita el contacto del señor Ignacio Marín Hocker. Y un oficio de la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género por medio del cual solicita se le envíe los datos del contacto de la Asociación de Exonerados Políticos Públicos. Un oficio de la Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, a través del cual solicita poner en tabla, a la brevedad, el proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo con el propósito de ampliar el permiso laboral para la realización de exámenes de medicina preventiva. Un correo electrónico del diputado señor Alberto Undurraga, por medio del cual solicita recibir en audiencia al Sindicato de la Editorial Jurídica de Chile, representado por el abogado señor Claudio Fuentes, para exponer la lamentable situación de abandono de todos los trabajadores de la Editorial Jurídica. Al respecto, adjunta mandato y minuta explicativa de la situación. Un correo del señor Manuel Valenzuela, secretario general de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, a través del cual solicitan ser recibidos en audiencia por la Comisión para exponer su opinión y visión respecto al proyecto de ley que interpreta el sentido y alcance de las expresiones sueldo y sueldo base contenidas en el Código del Trabajo y su equivalencia con el ingreso mínimo mensual correspondiente al boletín número 16.377.
Para su sector, señala, es muy importante precisar la actual norma y evitar la interpretación antojadiza de sus sostenedores que hoy los perjudica. Un correo electrónico de la diputada señora Lorena Fríes, mediante el cual hace llegar carta de adultos mayores y exonerados políticos de la comuna de San Joaquín, y solicita puedan ser recibidos en audiencia por la comisión. Una carta del presidente nacional de exonerados por el gobierno de Piñera, señor Ignacio Marín Hocker, a través de la cual solicita ser recibidos en audiencia para exponer sus planteamientos y demandas de justicia y reparación. Una carta del señor Tomás del Solar, por medio del cual propone modificar el artículo 70 del Código del Trabajo para que se pueda fraccionar los días de vacaciones legales. Actualmente, agrega, la ley permite fraccionar solo 5 días. Un oficio de la señora Carolina Guzmán, presidenta de la Asociación de Funcionarios Públicos de la Corporación de Asistencia Judicial, por medio de la cual solicita se le dé celeridad y se incluya en la tabla de la comisión el proyecto de ley de conciliación para trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo y que pretende incorporar nuevos derechos laborales porque va en directo beneficio de la conciliación y compatibilidad de la vida laboral con la vida familiar y personal. Una carta de la señora María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo y cofundadora de la Fundación Ronda Chile, por medio de la cual desea expresar su apoyo al proyecto de ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que ha avanzado en su trámite constitucional y ha llegado hasta esta honorable comisión para ser analizado. Como expertos, señalan que estas materias se disponen a colaborar activamente con la comisión para que este proyecto de ley sea representativo y beneficie a nuestra sociedad. Y por último, señor presidente, una carta de la jefa de gabinete del señor ministro de Hacienda, por medio de la cual agradece la invitación y excusa la participación del señor ministro debido a que se encontrará a la misma hora en la discusión de la ley de presupuestos del año 2024. En su representación comunica asistirá la señora Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de dar la palabra sobre la cuenta, quería aprovechar de darle la bienvenida al diputado Tomás Hirsch, que se incorpora a la Comisión de Trabajo. Bienvenido, diputado. Sobre la cuenta, diputado. Gracias, presidente. Sí, sobre la cuenta, ya que estaba ahí anunciado que me incorporo a la comisión, quería simplemente aprovechar de saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión, a la ministra y al subsecretario también, y muy contento de estar acá y poder colaborar con esta comisión. Muchas gracias, diputado. Era también laboral acá. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. También saludo a la comisión y al ejecutivo que hoy día están con nosotros. Y por cierto, al diputado Hirsch que se incorpora a la gran comisión de trabajo. Nos hemos caracterizado por un trabajo arduo, así que espero que sigamos en esa senda con usted acá. Yo quería referirme a la cuenta al punto donde don Manuel Valenzuela, dirigente de AFAEN, de los asistentes de la educación, solicita audiencia, solo para reiterar el punto y solicitarle, presidente, que podamos tenerlos dentro de una sesión próxima, precisamente porque hay un proyecto que presentamos transversalmente, varios y varias miembros de la comisión, que precisamente aborda la materia a la que ellos hacen referencia, y creo que además es un proyecto que debiese ponerse en tabla porque la transversalidad probablemente haga que sea por lo menos de rápido despacho. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre puntos varios? Bien, antes de iniciar la sesión quería proponerles algo en circunstancias que exista unanimidad para poder hacerlo. Hay 2 puntos en la tabla de esta sesión. Uno de ellos, el principal, y que fue solicitado por los colegas, es que podamos abordar el tema del empleo. Para esos efectos está presente la ministra, la subsecretaria de Hacienda, el subsecretario del Trabajo. Y hay otro punto que tiene que ver con un proyecto del gobierno, en donde se votó hace algunas semanas la idea de legislar, se aprobó por unanimidad, y resta la votación en particular. Yo lo que les quería proponer en concreto es que iniciemos la sesión votando en particular y en una sola votación el proyecto del gobierno, que pareciera ser que no presenta mayores resistencias, para posteriormente abocarnos únicamente al tema en cuestión, que es el tema del desempleo. Habiendo por supuesto, acuerdo para ello. Presidente, pero hay un invitado, perdón, que me olvidó mencionárselo, que es la OTIC de la CEPOPA. Habría que disculparse con ellos, o disculparse con ellos. Presidente, Diputado a la vez. Presidente, a raíz de lo que usted solicita, creo que
lo más prudente sería, siendo que son todos los temas relevantes, sobre todo el tema al cual convoca la ministra acá, que lo hemos solicitado a algunos parlamentarios, que es abordar el tema del desempleo, el trabajo y ver cuál es la agenda definitiva o la hoja ruta que la cartera de la ministra va a tomar para estos efectos. Pero, sin embargo, creo que una manera de mostrar buena fe y mostrar ser propositivo, sugiero a lo mejor escuchar al señor de la SOFOFA, que debe ser 15 minutos, 10 minutos, que sea breve, y votar en general el paquete para que después nos podamos abocar a algo tan relevante y tan importante y no estar apurando la carreta, cuando lo importante también tener el tiempo suficiente para poder discutirlo. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Habría acuerdo en la propuesta del diputado Lavés? Bien, ya. Entonces, damos inicio a la sesión entonces con aquel punto que dice relación con continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica la ley 20.267, que crea el Sistema Nacional de Capacitación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y otros cuerpos legales correspondiente al boletín número 16.366-13 con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, hemos invitado, tal como se ha señalado acá, a don Rodrigo Mujica Varas, quien es director de Políticas Públicas de la SOFOFA, a quien le damos la bienvenida y le damos 10 minutos para que pueda realizar su exposición y referirse a este proyecto de ley presentado por el Gobierno. Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación a esta comisión a presentar sobre este proyecto de ley. Aprovecho de saludar al resto de las diputadas y los diputados, a la ministra, al subsecretario, y a todos quienes nos acompañan hoy día. Efectivamente tenemos una presentación, vamos a tratar de hacerla lo más rápida posible para poder continuar con los otros puntos que ustedes tienen para la sesión. Rápidamente, bueno, le voy a pedir también durante la presentación por su intermedio presidente a Florencia Canales, que es asesor también de la Dirección de Políticas Públicas SOFOFA, que me acompañe con algunas láminas. Pero quisiera partir antes con un poco la motivación de SOFOFA de participar un poco en la discusión de este proyecto de ley. Para nosotros obviamente es bastante relevante. Estamos inmersos en un contexto de constantes cambios, tanto demográficos, sociales, económicos y tecnológicos, y obviamente los cuales afectan, y sobre todo los cuales se ha acelerado desde la pandemia, el impacto en el mercado del trabajo. Por lo tanto, todo aquello que tiene relación con poder definir y cómo podemos mirar estos cambios y su impacto en el mercado del trabajo y cómo hacernos parte de dichas soluciones es algo que obviamente nosotros como SOFOFA nos motiva y nos ocupa. Rápidamente vamos a presentar algunos elementos de diagnóstico y del contexto del mercado laboral y también de lo que es el sistema de certificación de competencia. Para luego pasar a algunas observaciones tanto generales como particulares del proyecto de ley y finalizar con algunas conclusiones. Así que, presidente, por su intermedio, me gustaría dejar a Florencia, que nos va a compartir un contexto y diagnóstico bastante rápido y breve del mercado laboral y del sistema de certificación. Adelante, Florencia. Muchas gracias, presidente. El contenido del proyecto de ley busca fortalecer algunas facultades de la Comisión en materia de formación continua, dotando a Chile Valora de mayor capacidad operativa y recursos propios para certificar. Esta iniciativa considera 14 grandes aspectos que por temas de tiempo no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Vamos, Rodrigo. Ahí. Luego, como contexto y diagnóstico, nos encontramos actualmente con un mercado laboral debilitado. Aún faltan más de 500.000 empleos por recuperar para alcanzar la tasa de ocupación que había con anterioridad a la pandemia, que era de un 58,6%, y por su parte la tasa de desempleo se eleva en torno al 9%, siendo la mayor en 2 años. Respecto a los salarios reales, a pesar de las últimas alzas, enfrentamos una marcada tendencia de disminución en los salarios reales en los últimos 10 años y por otra parte la informalidad laboral se mantiene en torno al 27% en los últimos meses. Luego, respecto ya a competencias de empleabilidad en contextos de transformación digital y transición ecológica, en octubre de este año la OIT presentó en un encuentro en Bolivia
ciertas recomendaciones que se centraban un poco en dónde tiene que estar el foco de la intermediación laboral, si tiene que estar en los perfiles ya existentes o en generar empleabilidad. Respecto a esto, se generaron 3 grandes puntos en donde primero recalca que un modelo basado en perfiles es un modelo rígido, que no responde a las necesidades del mercado. Hoy en día los empleadores se encuentran insatisfechos sobre brechas de habilidades, ya que las personas que vienen a buscar empleo no tienen competencias que son necesarias para responder a los nuevos desafíos que enfrentan las empresas, y existe una ausencia de competencias claves de empleabilidad que son requeridas actualmente. Por otra parte, hace tiempo dejó de tener éxito la búsqueda de empleo en torno a perfiles o títulos rígidos. Ahora se basa en las competencias que son requeridas y en capacitar solo en aquellas competencias técnicas que hace falta para la empleabilidad. Y por último, se recomienda mirar el mercado laboral de una manera más cercana a la cadena de valor y certificar y capacitar en torno a las competencias que se necesitan y no a los perfiles. Esto facilita la empleabilidad con una trayectoria ascendente, generando una respuesta oportuna a aquellos puestos que están quedando obsoletos debido a los cambios tecnológicos que enfrenta el mercado laboral. Y luego, 4 grandes consideraciones. Primero, no existe evidencia y estudios que permitan conocer el impacto que han tenido las certificaciones laborales en Chile. Durante el año 2022 se realizaron 16.700 certificaciones versus 733.000 personas capacitadas. Existe una rigidez en las certificaciones por perfiles que no potencian las transiciones laborales ascendentes. Y la dinámica del mercado laboral ha cambiado, aumentando la transformación de las ocupaciones. En base a esto, creemos relevante el esfuerzo de trabajar en estándares de calidad y un marco de cualificación común para la educación y formación para el mundo del trabajo, y todo este contexto pone de manifiesto la clara necesidad de avanzar continuamente en medidas que se centren en la formación de capital humano y en aquellos elementos que permiten atender los cambios actuales que enfrentan el mundo laboral, como es la transformación tecnológica, permitiendo que los trabajadores puedan capitalizar su experiencia y habilidades previas hacia futuras oportunidades laborales. Y ahora, por su intermedio, presidente, me gustaría volver a darle la palabra a Rodrigo Mujica para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Florencia. Y, presidente, solo para finalizar con algunas observaciones al proyecto de ley en cuestión y también al sistema de certificación presente hoy en día en nuestro país. En primer lugar, respecto de la evaluación y evidencia, tal como comentamos anteriormente, si bien el proyecto de ley destaca o menciona a fondo los beneficios potenciales que de fondo podría tener la certificación de competencias, y entre ellos obviamente mejoras en la productividad, que es un objetivo que todos perseguimos y estamos todos alineados, también una búsqueda de empleo más eficiente. Es necesario a fondo mencionar que hoy en día no existe evidencia concluyente que demuestre una relación directa entre la certificación y estos beneficios. El programa de certificación actual, financiado en parte por CENSE, no ha sido objeto hasta el día de hoy de evaluaciones gubernamentales, lo que indica una falta de atención a este aspecto por parte de las diferentes administraciones, y creemos que es importante también avanzar en lo anterior. También, en fondo, se habla de la baja cobertura respecto de la certificación de competencia. Esto se ve por distintas razones. Hay razones que tienen que ver con una escasa percepción por parte de las empresas del impacto que tienen en el proceso productivo. Otras razones tienen que ver con la relación, con que los perfiles que se certifican con un estándar son más bien básicos y usualmente de baja utilización en la empresa. A pesar que el proyecto de ley propone mejorar las condiciones de financiamiento, equiparándolas, por ejemplo, a la franquicia tributaria para capacitación, no se ataja completamente el desafío a fondo de la baja cobertura que tiene hoy día el sistema de certificación. Adicionalmente, respecto de la reconversión laboral, el mensaje del proyecto destaca y subraya la importancia de la certificación de las competencias para enfrentar los desafíos de capital humano que serían de estas transformaciones que mencionamos en un principio, como la transformación tecnológica. Hay una serie de datos que obviamente ustedes han escuchado y todos hemos escuchado respecto del impacto que puede tener en el mercado laboral, por lo tanto es algo que obviamente nos preocupa y nos debiera ocupar a todos. Sin embargo, es muy importante reconocer que las competencias laborales son súper específicas a los contextos y a las tareas particulares.
¿ah? Y obviamente tienden a volverse obsoletas con los avances tecnológicos que alteran los distintos procesos productivos, y eso es algo en que nos hemos visto fondos insertos en los últimos años y que de nuevo se ha acelerado desde la pandemia. Y además, fondo, la actualización de las competencias laborales no siempre es lo suficientemente rápida para mantenerse al paso fondo con estas transformaciones tecnológicas, ¿ah? Uno puede fondo hacer actualizaciones, pero rápidamente los cambios que conllevan fondo la transformación tecnológica avanzan de manera a veces más veloz. Por lo tanto, se recomienda que la certificación no sea a los perfiles completos, sino que sea basada en habilidades y competencias. Y con esto va aportando la reconversión laboral de los trabajadores. Esto es algo que nosotros hemos mencionado y puesto sobre la mesa insistentemente, y creemos que es un poco la base también de cómo debiera ser un modelo de capacitación y también de certificación de competencia. Y una cuarta observación general tiene que ver con las taxonomías de ocupaciones y habilidades. Obviamente, en medio de los avances tecnológicos, hoy en día el uso de los datos y el almacenamiento de los datos en diferentes bases es cada vez más utilizado como fuente de análisis, de investigación, de descripción de tendencias, de estimación y de información en general de distintas dimensiones. Y dentro de ellas, voy también de la dimensión del mercado laboral y de las dimensiones de la capacitación y de la certificación. En el ámbito de las competencias y las habilidades, cuando almacenados en distintos servicios de colocación público-privada, hay una serie y un número importante de datos relevantes sobre las personas que buscan empleo. Por ejemplo, los puestos de trabajo, ocupaciones que buscan, los niveles de educación, capacitación, salario, los que aspiran, experiencia, entre otras. Y lo mismo por el lado de las empresas. Hay un número importante de datos respecto de ciertas características de los puestos que las empresas están buscando. Competencias solicitadas, niveles de remuneración, zonas geográficas, habilidades requeridas, etc. Por lo tanto, es importante poder hacer uso de toda esta información que hoy día existe y está disponible. Existe amplia evidencia internacional respecto del uso de este tipo de taxonomías en el ámbito, por ejemplo, de la intermediación laboral, ¿ya? En el marco de la reconversión laboral, entonces es crucial disponer de un sistema robusto que ofrezca información actualizada y detallada sobre las habilidades específicas por ocupación, ¿ya? Esta información es fundamental, sobre todo para orientar, dar recomendación y apoyar a los trabajadores durante los procesos de transiciones laborales, y sobre todo, fondo, permitir que estas trayectorias laborales sean ascendentes, que de nuevo también es un objetivo ampliamente buscado y transversal. Por lo tanto, creemos que este proyecto de ley debiera establecer también una taxonomía con las características anteriormente descritas, y esto puede ser entregado o consagrado a algún servicio dependiente del Ministerio del Trabajo para que lo desarrolle, lo actualice y lo mantenga, obviamente, también en el tiempo. Y respecto del proyecto de ley en particular, de los 14 puntos o modificaciones que propone, tenemos 5 comentarios bien particulares y específicos, pues ustedes tienen bien a atenderlos. Respecto del tema que tiene que ver con los cambios en el financiamiento de Chile Valora, que fondo pasa de una proporción 51-49 y lo cambia, es razonable asegurar el financiamiento, obviamente, pero creemos que se desvincula el sistema de certificación del sistema de capacitación al desaparecer el financiamiento que otorga CENSE. En segundo lugar, la propuesta de fondo de financiamiento vía franquicia tributaria. Rodrigo, ¿podemos ir cerrando, que ya estamos en la hora? Sí. Por favor. Un minuto, presidente. Desde lo que es franquicia tributaria, creemos que fondo desde el punto de vista de incentivo es correcto. Sin embargo, en fondo, al parecer esta herramienta no es tan útil para las actividades donde las certificaciones, perdón, es más útil en aquellas actividades donde las certificaciones es un requisito y no tanto en las otras. Respecto del financiamiento de certificación vía Chile Valora, creemos conveniente fondo analizar la conveniencia de excluir totalmente al CENSE las decisiones vinculadas con la certificación. Respecto al fortalecimiento de los OSCL, el proyecto no establece cuál va a ser el financiamiento para el funcionamiento permanente de estos organismos, como se establece. Y en cuanto a la regionalización, sí nos parece importante que se establezca en el proyecto de ley el objetivo y la utilidad de establecer oficinas regionales, puesto que esto no está mencionado en el proyecto de ley, ¿ya? Y básicamente las dos conclusiones finales
Con esto termino, presidente. Como SOFOFA estamos absolutamente conscientes de la urgencia y la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de las herramientas existentes para acompañar a las personas en la necesidad de un Fondo Mundo del Trabajo desafiante y conectar de mejor manera la oferta y la demanda de puestos de trabajo. En este sentido, fondo, es necesario establecer un sistema de inteligencia integrado de prospección, capacitación, habilitación e intermediación laboral que permita al país mantener estos mecanismos y adelantarse a las dinámicas y a los cambios que hoy día están presentes en el mercado laboral. Y para eso, como mencionamos, establecer taxonomías nos parece algo bastante relevante. Nosotros estamos trabajando en SOFOFA en conjunto con el Ministerio, con otros actores públicos y privados en lo anterior, y creemos que de fondo es necesario poder seguir profundizando en estos avances y en ese sentido, de nuevo, toda nuestra disposición a poder aportar en ese proceso. Muchas gracias, presidente, al resto de los integrantes de la comisión, ministro, subsecretario, y quedamos atentos también para lo que disponga. Muchas gracias, Rodrigo, también a Florencia, que expusieron en esta última etapa de tramitación de este proyecto. Aprovechamos de saludar a la secretaria ejecutiva de Chile Valora, señora Jimena Rivilo. Diputado Sandón, me está pidiendo la palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de parte de la SOFOFA y me gustaría tocar algunos puntos, a ver si nos pueden, yo sé que ya hemos hablado largo de esto y estamos ya en la recta final, pero sí es que coinciden con esta exposición en el caso, y me parece que sí, que el tema de las certificaciones hoy día debería estar más orientado hacia la habilidad y las competencias y no a los perfiles. Eso es lo que me queda claro. Yo me imagino que este proyecto y esta modernización justamente va en ese sentido, ¿no? Porque pareciera también ser una recomendación de la OIT. El otro tema que también me parece interesante, que fue expuesto aquí, el tema de cómo se van a concretar todas estas certificaciones en estos procesos productivos justamente cuando te enfrentas con la tecnología, porque ahí va a existir una variación, ¿no es cierto? Tal vez de una persona que recibe una capacitación que después, a corto tiempo, tal vez esa habilidad y esa competencia que adquirió ya no le va a servir. Entonces, me parece muy interesante si pudiéramos ver cómo de alguna forma se puede tomar o al menos tener en consideración, porque es importante cuando las personas tengan que cambiar y ojalá sea de forma ascendente, como dice en esta reconversión laboral. A mí me parece que es súper importante porque estamos entendiendo que en general son personas que por distintos motivos la vida necesitan de estas capacitaciones. En dos partes de las exposiciones se dijo que no existían como evaluaciones realmente, o sea, evaluaciones sobre lo que se ha hecho hasta ahora en materia de capacitaciones. ¿Eso es efectivo o no es efectivo? Yo imagino que este proyecto debe nacer de una evaluación de que la cosa hay que cambiarla. Eso es lo que yo intuyo, pero tal vez puede ser que no sea en base a algún estudio en concreto. Y por último, bueno, esto mismo que decía yo, esto de la reconversión laboral, cómo se va a tomar a futuro, porque cada vez los procesos tiene que existir procesos de actualización, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vaya y cuando la tecnología se va introduciendo, y que me parece que, no sé si el proyecto lo aborda o tiene alguna flexibilidad a futuro para que esto vaya cambiando. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Osandón. No sé si le damos la palabra a la secretaria ejecutiva. Sí, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, estimados diputados, diputadas, honorables. Bueno, ha sido muy interesante la presentación que ha hecho la SOFOFA, porque efectivamente es un gremio muy importante dentro de nuestra quehacer. Recordarles que Chile Valora es un servicio público tripartito que tiene en su directorio 3 representantes de la CPC, entre ellos, y es muy importante también la representación que tiene los pequeños y medianos empresarios a través de la CONAPYME. Dicho aquello, quisiera recordar también que todos los perfiles que se levantan son de manera tripartita. Nosotros sentamos a través de los organismos sectoriales de competencias laborales a los distintos empleadores, trabajadores y el Estado que corresponde. Es así como, por ejemplo, en aquellos perfiles que tienen que ver, por ejemplo, con la industria de la energía, están sentadas las principales empresas de Chile, Enel, Engie y sus trabajadores, y también, por supuesto, el Ministerio de Energía, de manera de que los perfiles son recogidos desde las necesidades que tiene la industria.
Yo quisiera señalar que ese es un elemento que por parte de los empresarios y de los trabajadores, los principales gremios empresariales, los trabajadores, principales asociaciones de trabajadores, es muy valorado. Yo no es que lo diga, es muy cercana a la argumentación, pero es de los pocos servicios públicos que tienen esta directa relación con el mundo empresarial y con el sector productivo. ¿Ya? Dicho aquello, claramente los perfiles que se levantan están alineados con las necesidades de la industria. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, los 370 perfiles que tenemos son muy valorados por los sectores mineros porque tienen un componente importante de seguridad. Cuando alguien se capacita en un rubro, por ejemplo, chofer de camión de alto tonelaje, una cosa es que tenga la licencia de conducir y otra que sea un buen conductor, que resguarde las medidas de seguridad, que cuide los implementos, que se cuide a sí mismo, que cuide el trabajo que hace, que cuide a sus compañeros, y eso nosotros lo evaluamos a través de los procesos de certificación. Por eso es un elemento altamente valorado por la industria, de que no solamente se remite al ámbito técnico, sino que también en elementos que son hoy día que se llaman competencias socioemocionales y sociolaborales, ¿ya? Dicho aquello, y tomando en consideración las observaciones que nos hace la honorable diputada Sandón, nosotros vamos cada vez más, Chile y el mundo se mueve hacia evaluación de competencias sociolaborales y socioemocionales. En ámbitos como, por ejemplo, la atención, turismo, servicio, el Plan Nacional de Cuidado, los ámbitos de los cuidados, cuidadoras. Nosotros hoy día tenemos levantado también ese perfil de cuidadora y cuidadora, hemos certificado a más de 1.200 cuidadores y cuidadoras, y esos cuidadores nosotros se le evalúan las competencias transversales y socioemocionales, porque hoy día en la relación humana es muy importante y por supuesto son temas que no van a pasar. Y en ese sentido quisiera señalar que estamos apuntando efectivamente a poder levantar algunos perfiles que estén asociados especialmente a competencias sociolaborales que permitan esta reconversión laboral y esta movilidad laboral. Eso no está directamente puesto en el proyecto, porque eso además se levantan esas competencias con el directorio. ¿Ya? Yo no me mando sola, quiero decirlo. El directorio es clave, es un directorio. De hecho, mañana tenemos directorio y tengo que dar cuenta de esta sesión con todos los representantes de los tres, de trabajadores, empleadores y el Estado. Y claramente ahí se van levantando y priorizando los sectores productivos, se van levantando y priorizando aquellos perfiles que se requieren. Y quisiera señalar que ahí estamos también incorporando cierta tecnología. Nosotros estamos viendo de qué manera la inteligencia artificial nos ayuda también para poder tener una visión más activa y moderna y renovada de ese levantamiento de perfiles. Y en cuarto lugar, quisiera señalar que en términos de la evaluación, quisiera señalar que yo les acabo de entregar, quisiera, si es posible, compartir esta a los demás parlamentarios, por favor. Hay una evaluación ahí que es bien importante, que se evalúan desde los propios empresas que han certificado y trabajadores que han certificado. Y el valor que esto genera está asociado a la cobertura que hemos tenido, ¿ya? ¿Por qué este proyecto de ley desde el día 1? Porque el mismo directorio ha señalado que es necesario que este sistema, que tiene una alta valoración dentro de los empleadores y los trabajadores, para poder reconocer estas competencias, poder instalar mayor responsabilidades, poder estar certeza de que el trabajador o trabajadora sabe hacer su tarea, debe ampliarse. Debe tener un despliegue regional, debe llegar a otros sectores. Y por eso este proyecto de ley de modernización apunta a aquello. El mandato del directorio es que el sistema se conozca y se use mayoritariamente, porque es barato, porque es ágil, porque es rápido y porque conversa con la industria. Entonces, en ese sentido, este proyecto de ley se genera en esas condiciones de que se necesita ampliar. Para correr la aguja es necesario tener mayor cantidad de número de personas certificadas. Es imposible hacer una evaluación como se hace en capacitación, porque capacitación primero, el sistema de capacitación lleva 46 años y segundo, el volumen que tienen y los recursos que tienen es mucho más del que tenemos nosotros. En otro punto, quisiera señalar que en relación a los temas que abordó también Rodrigo, en relación a la vinculación con CENSE, nosotros efectivamente lo que estamos pidiendo en el proyecto de ley es que la glosa que esté en certificación la tengamos desde Chile Valora, porque obviamente el servicio que es encargado de certificación somos nosotros. CENSE capacita, nosotros certificamos. Quisiera señalar también que los perfiles que levantamos desde Chile Valora se transforman en planes formativos, que nosotros entregamos a CENSE como un bien público y CENSE a través de esos perfiles levantados por la industria y esos planes formativos capacita. Entonces estamos cada vez más alineados en un sistema integrado que abunde en la capacitación y la certificación. Por otro lado, quisiera señalar también que cuando nosotros hacemos los procesos de evaluación con una industria, con una empresa,
Evaluamos 100 trabajadores. No todos se certifican. Hay un 10% histórico que no, y nosotros entregamos informe de brechas a los trabajadores y a la empresa, para que la empresa pueda focalizar la capacitación en aquellos gaps que tiene la certificación. Entonces eso es un sistema que cada vez está más integrado y que permite reconocer el trabajo, pero también darle valor al trabajo de los trabajadores y, por supuesto, valga la redundancia, y que la empresa también tenga mayor productividad asociado a trabajadores y trabajadoras calificados. No sé si se me quedó algún punto, disculpen lo extendido. Perdón. Muchas gracias, doña Jimena, por su respuesta aclaratoria para las dudas presentadas por la diputada Osandón. Don Pedro. Presidente, le había consultado a la diputada Osandón y al diputado Lavé si podíamos votar el proyecto en una sola paquete. votación, una votación económica, en vista que... Entonces procedo a tomar la votación. Señora Sicardini. A favor. Señor Cuello. Señor Cuello. ¿Qué se iba a proponer? ¿Que fuese un acuerdo? ¿Les parece? Sí. Perdón, presidente, ¿puedo proponer algo ya que estoy propositivo? Propóngalo usted. Propongo que pida la unanimidad del proyecto completo, porque me da la impresión que estamos todos a favor. Pero tengo que tomar la votación nominal igual. No me diga lo que tengo que hacer. No, Ahí volvió el... Don Pedro, ya. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. Señor Lavé. A favor. Señor Leal. Señor Osandón. Señor Santana. A favor. Perdón. Señor Sauerbaum. No, era una indicación que hable la FP, ¿no? Señor Ulloa. Señor Ulloa. Señor Undurraga. 10 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? ¿Diputado informante? Diputado informante le corresponde al señor Cuello, presidente. Bien. Don Luis Cuello, diputado informante del proyecto. Bien. Despachamos el proyecto. Despachado el proyecto. Muchas gracias, ministra, secretaria ejecutiva. Muchas gracias a todos y a todas, y de verdad que este es un proyecto muy importante para los trabajadores y trabajadoras, y les agradecemos mucho su apoyo unánime. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno en materia para lo cual fuimos convocados el día de hoy. La sesión del día de hoy tiene por objeto abordar las cifras de desempleo correspondiente a los últimos meses en el país, tal como lo señalamos hace algunos minutos. Nos acompaña la ministra del Trabajo, la subsecretaria de Hacienda y el subsecretario del Trabajo para exponernos acerca de estos números y posteriormente dar apertura a una ronda de consultas por parte de los diputados. Ministra, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los diputados, a las diputadas. Y señalar que vamos a partir con un análisis de las cifras de empleo a cargo de la subsecretaria de Hacienda, para luego abordar algunos temas de políticas públicas relacionadas con el empleo. Aprovecho además de agradecer la unanimidad en la votación del proyecto que fortalece Chile Valora, porque va precisamente en la línea de lo que queremos, que es fortalecer el empleo. Subsecretaria, por su intermedio, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los diputados, diputadas, y como lo señaló en la cuenta, estoy aquí en nombre del ministro de Hacienda, y por esas cosas de la vida en estos momentos se está discutiendo el presupuesto de Hacienda, así que si alguien dice que dónde está la subsecretaria de Hacienda, estoy aquí en la comisión de... sí, en el sí. Es que la semana pasada estuvimos... Sí. Bueno, entonces lo que traemos hoy día efectivamente es una mirada a la situación del mercado laboral en Chile después de la pandemia. Como se puede ver, entiendo que también se va a entregar la presentación a todos para que puedan tenerla con mayor detalle. Durante la pandemia Chile experimentó un deterioro importante, ¿no es cierto?, laboral, entre los más agudos del mundo, y la recuperación posterior fue significativa, siendo con rezago a la actividad. En el primer gráfico se compara, por ejemplo, la línea azul, el empleo total,
y el naranjo es el IMASEC no minero, y donde claramente, ¿no es cierto?, como se sabe, la forma cíclica del empleo tiene que ver mucho también con la economía, ¿no es cierto?, y con la evolución del crecimiento. Eso mismo se puede ver en la creación de empleos por categoría, y aquí es donde queremos empezar a resaltar el hecho de que lo que es el empleo asalariado tiene un comportamiento levemente distinto, no en la tendencia, pero sí en el nivel. Me cambiaron la lámina. No lo estamos haciendo nosotros. No en la tendencia, pero sí en el nivel, donde se puede ver que en el caso de creación de empleo por la categoría asalariado estamos con niveles positivos respecto de lo que es el empleo por cuenta propia. En el caso de la tasa de desocupación, evidentemente, como aquí el lado, ¿no es cierto?, opuesto de la creación de empleo, que se ve la baja a partir de abril del 2020 y recuperándose a partir de mayo-septiembre del 2021. En el caso de la tasa de desocupación ocurre lo contrario, ¿no es cierto? La mayor tasa de desocupación fue durante el año 2020, hemos ido bajando el nivel de desempleo, y aquí también estamos mostrando lo que es la desocupación nacional y lo que son hombres y mujeres. Entonces, el empleo asalariado y el no asalariado, como lo mencionaba en la lámina anterior, tienen comportamientos dispares, distinto a lo que ha sido tradicionalmente en otros ciclos económicos, y creo que ese es el tema que queremos un poco mostrar y en esta sesión. El empleo asalariado se acelera su crecimiento un 2,8% en el trimestre móvil de septiembre de 2023. No así con el empleo no asalariado. Después, también en la lámina del lado derecho, en el gráfico del lado derecho, se ve la creación del empleo asalariado con cotizaciones, y donde tanto las cifras del INE, que son una muestra, como aquellos datos que son administrativos, como son los cotizantes de la AFP, ambos dos tienen la misma tendencia. Incluso en el caso de los datos administrativos, uno podría decir que hay un mejoramiento en la creación de empleo. Estas discrepancias se aprecian con especial notoriedad en el comportamiento de las tasas de ocupación de los asalariados versus los no asalariados. A septiembre, en el último trimestre, ¿no es cierto?, a septiembre del 2023, tenemos que la tasa de ocupación de las personas asalariadas es de un 40,5%, que uno podría decir que está a los niveles de septiembre del 2011, o incluso si uno se remonta a previo a la pandemia, también está en niveles similares, ¿no es cierto?, lo que septiembre del 2019. En el caso de las personas no asalariadas, la situación es un poco distinta, donde hoy día tenemos una tasa de ocupación del 15%, que claramente está muy por debajo de todo lo que ocurrió previo incluso a la pandemia. Entonces, ahí es donde queremos también poner el foco, porque cuando se habla de empleo o de ocupación, en general no se hace esta distinción entre empleo asalariado o no asalariado, y en general uno esperaría, ¿no es cierto?, que vayamos aumentando, sobre todo en lo que tiene que ver con empleo asalariado, porque da cuenta de una mayor protección social también de los trabajadores y trabajadoras. En relación, esta relación tiene como contrapartida el comportamiento de las tasas de participación de los trabajadores entre 24 y 59 años versus los grupos jóvenes y mayores. En lo que es fuerza de trabajo de menores de 25 años, tanto en hombres como en mujeres, se ve, ¿no es cierto?, si bien es cierto, hay una recuperación que se dio después de la pandemia, hoy día estamos en niveles parecidos o similares a lo que ocurría previo a la pandemia, y en el caso de la fuerza de trabajo de 65 años y más, lo que vemos acá, tanto en hombres como en mujeres, que los niveles están similares a lo que ocurría en el previo a la pandemia,
pero sin lugar a dudas no existe ese aumento que se ve en otros tramos etarios. En estos gráficos quizás se puede ver a continuación con mayor claridad lo que estoy exponiendo, donde en el lado izquierdo, el primer gráfico, tenemos a la población de 24 años o menos, donde la tasa de participación es 32,4% en el caso de los hombres. Esto está a septiembre también, pero no sé por qué dice junio, pero está todo hasta el último trimestre móvil, que es septiembre. En el caso 25 a 54 años estamos hablando de tasas de participación distintas, ¿no es cierto?, de 89,4% en el caso de los hombres y 73,3% en el caso de las mujeres. Cuando pasamos de 55 a 64 años, en el hombre tenemos un 82,1%, en las mujeres 50,2%, que vendría a ser de alguna forma el promedio que normalmente se tiene respecto a las mujeres. Y cuando ya después nos vamos a la población de 65 años y más, claramente la tasa de participación tiene otro nivel en términos de sus porcentajes. Y aquí es donde vemos que tanto en hombres como en mujeres tenemos un menor nivel de lo que se tenía, el 38,6%, por ejemplo, que está en septiembre del 2019, previo a la pandemia, versus el 32,3% que existe hoy día en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres un 15,1% comparado con un 12,7%. Eso entonces respecto del comportamiento de tasa de participación y de ocupación. Si vemos por el lado de las remuneraciones, tenemos una recuperación desde inicio del 2023, permitiendo una mejoría en la masa salarial real, donde en el caso de las mujeres tenemos hoy día, en el último trimestre, un aumento de un 5,1% versus un 2,9% en el caso de los hombres, y en términos globales un 5,7%. Creemos que eso también es algo positivo a destacar, como han ido ahora aumentando en el último tiempo los salarios reales. Nuevamente, desde un punto de vista de la tasa de ocupación, de asalariado, hay una alza del empleo formal y el trabajo, en cambio, el trabajo asalariado informal se mantiene por debajo de los niveles pre-pandemia. Entonces, si ustedes ven, ¿no es cierto?, el lado izquierdo están los asalariados formales, donde estamos en términos de miles de empleos por sobre los alrededor de los 300.000 en el último trimestre, versus los asalariados informales, que están por debajo de los niveles que se tenían previo a la pandemia. Claramente estas tendencias son distintas según el nivel de calificación de los trabajadores y trabajadoras, siendo el nivel de calificación alto el que tiene un comportamiento de mayor alza del nivel de la cantidad de personas ocupadas, que es la línea gris. No así en el caso de la línea naranja, que es el nivel medio, que si bien hay un alza en bastante menor de lo que ocurre en el caso de los ocupados con mayor calificación, y lo que viene cayendo son aquellas personas de ocupaciones de calificación baja. En el caso del trabajo informal, como ustedes pueden ver, sigue estando por sobre el nivel en términos de tendencia que tienen las personas que tienen mayor calificación, pero claramente con niveles bien distintos al crecimiento que se está dando, ¿no es cierto?, en el empleo de mayor calificación. Y lo mismo en el caso de la participación laboral. Entonces, si nos comparamos, porque parte de la convocatoria, entendemos, y de la discusión que se quiere dar hoy día en la comisión es cuál es la situación del mercado laboral de Chile después de la pandemia. Entonces, lo que quisimos mostrar en estos gráficos es las comparaciones con niveles prepandemia, donde hay un mayor dinamismo en la ocupación, especialmente, y acá también lo dividimos por tramo etario, entre los 25 y 39 años,
y si uno quiere ampliarlo puede decir entre 25 y 55 años, donde hay mayores aumentos tanto por el lado de la fuerza de trabajo, que es el gráfico en color naranja, como en los ocupados. Y en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años hay una caída importante tanto en la fuerza de trabajo como en los ocupados. Y en el caso de los mayores de 56 años hay una alza importante en los inactivos. Entonces, es decir, que están saliendo del mercado laboral. Aquí en la lámina siguiente queremos reflejar lo que se muestra en los gráficos previos respecto del mayor deterioro que se aprecia, por tanto en las edades bajas, es decir, edades menores a los 25 años, como en las altas, donde, si ustedes ven, ahí aparece en rojo aquellos ámbitos donde ha ido cayendo, tanto desde el punto de vista de la fuerza de trabajo de las personas de 15 a 24 años, en un 13,8%, o por el lado de, esto es la variación entre el trimestre móvil julio-septiembre del 2019 versus julio-septiembre del 2023. Por otro lado, uno puede destacar lo que está en verde, donde la fuerza de trabajo de 25 a 39 años, como los ocupados, tienen crecimientos de 3,6% y 4,6% respectivamente, y el desempleo tiene un crecimiento, pero a niveles bastante menores, de 0,9%. Y si después de nuevo nos vamos al foco rojo que está en el lado derecho, hacia abajo de la lámina, vemos que en el caso de las personas mayores de 65 años e incluso en aquellos mayores de 56, donde hay mayores aumentos, tienen que ver, por un lado, si bien es cierto los desocupados, pero ellos representan una menor cantidad de personas en la fuerza de trabajo, había cuentas que hay un aumento importante de los inactivos. Entonces, si hacemos un zoom, por ejemplo, a los jóvenes, vamos y vemos entre hombres y mujeres, bueno, en general es sabido, ¿no es cierto?, el distinto comportamiento que tienen los hombres de las mujeres en el mercado laboral, y ahí vemos que en el caso del tramo de 25 a 55 años, las mujeres inactivas no presentan cambio, pero hay un fuerte aumento en el caso de los hombres. Las mujeres tienen un mayor aumento en la fuerza del trabajo y en la ocupación. Si ahí vemos, por ejemplo, en la fuerza de trabajo hay un 2,8%, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres estamos hablando de un 6,9% y un 7,2% en aumento en la ocupación. De alguna forma había una recuperación también del trabajo de la mujer. En el caso de los jóvenes de 15 a 24 años, que es la primera columna, las mujeres muestran una mayor disminución en la fuerza de trabajo y en la ocupación. En la fuerza de trabajo tenemos un 11,2% y en lo ocupado un 13,1%. Perdón, esos son los hombres, y en el caso de las mujeres es una disminución del 16,9% en la fuerza de trabajo y un 22,4% en los ocupados. También aquí hay un tema importante que tiene que ver con la caída en la población en edad de trabajar, tanto en hombres como mujeres. Y eso se viene dando también por un tema demográfico, porque efectivamente somos cada vez menos, o son, porque no somos, nosotros somos del otro tramo etario, pero son menos, ¿no es cierto?, los jóvenes y los niños, porque tenemos un tema demográfico, y eso lo explica también en la población de edad de trabajar. Y por otro lado, los mayores de 56 se duplican las mujeres desocupadas, que es lo que aparece a propósito del 61,3% en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es un 108,6%, por eso se habla en términos de personas que aumentan. Las mayores variaciones de por qué las personas se van a la inactividad es lo que se muestra en el gráfico siguiente, y lo que podemos ver es que, dijimos, hay un foco de diferencia en este quiebre
quizás a lo mejor si nos volvemos a la lámina 2 anteriores, lo que quiero señalar y a lo mejor es que cuando uno ve estos lugares donde están los rojos, de alguna forma uno puede decir que hay una diferencia o un quiebre en los comportamientos previos de lo que era el mercado laboral, en lo que tiene que ver con las personas menores de 25 años y en aquellos que son adultos. Y creo que por eso mismo, en las siguientes láminas, lo que queremos mostrar es que esas mayores variaciones en los niveles de inactivos tienen distintas razones. Si uno lo mira acá, lo que estamos viendo que la mayor razón tiene que ver con temas de salud, en el caso de mujeres y en el caso de hombres con jubilación o pensión. Y cuando en el lado del izquierdo, cuando dice nuevos inactivos, se refiere a aquellas personas que en comparación al trimestre móvil septiembre 2019, julio-septiembre 2019 a julio-septiembre 2023, pasaron a ser inactivos. Entonces, si vemos que en este quiebre están los menores de 25 años, en la lámina anterior, pero ellos pesan menos, por eso en la lámina previa no se ve tan reflejado, los nuevos inactivos, en el caso de los menores de 25 años, las razones son más bien, en el caso de las mujeres, estudio. Y eso creo que es una buena noticia, o sea, porque efectivamente la tasa de cobertura de nuestra educación superior es bien importante y hoy día las mujeres incluso tienen tasas de participación mayor que los hombres. En el caso de, si uno ve la lámina siguiente, ahí es donde más bien pesan otras razones cuando son los mayores de 65 años, que en el caso de hombres, ¿no es cierto?, al igual que las mujeres, es pensión como la principal causa de pasar a la inactividad, y en el caso de las mujeres la principal razón son de salud. Respecto a los jóvenes, también es cierto, como lo hemos sabido previo a la pandemia también, que tienen mayores tasas de desempleo, y hoy día tienen una tasa del 21,9%, 22% en la última medición, y en el caso de las personas de 65 años y más es 4,7%, y eso se explica más bien porque su gran mayoría pasa a estar inactiva por razones ya sea de salud o de pensión. Recordar que el promedio hoy día es 8,9%, y en el caso de la población en los tramos de 40 a 64 años, la tasa de desempleo es un 7%. Esto en general, como todas las cifras que mostré en general es usando la información del INE, pero como últimas dos láminas también queríamos dar cuenta de lo que muestra la CACEN, como para mostrar que existe una alta consistencia en los datos, por supuesto la encuesta de empleo, que tiene un foco distinto, trimestral, etcétera, con la CACEN que se mide cada 2 años, pero que también tiene un módulo de trabajo. Pero en el caso de la CACEN lo que nos agrega de valor es que podemos mirar esto por distintos deciles de ingreso, cosa que no es posible hacer en el caso de la encuesta de empleo del INE, porque no es una encuesta de hogares que efectivamente no mide distribución, tampoco está mandatada a medir pobreza, ¿no? Entonces, la participación laboral promedio de un 62% en esta foto que nos da la CACEN, que en el caso de la N, como se hace trimestralmente, podemos mirar el ciclo, ¿no es cierto? En el caso de la CACEN miramos una foto, podríamos compararla también con CACEN anteriores, pero en realidad no nos va a agregar tanta valor la información como lo está haciendo cada una de las encuestas de empleo del INE. Entonces tenemos que el promedio, la participación laboral es 62%, pero como también venía ocurriendo hace años atrás, el menor valor es 30,1% en el caso del primer decil de ingreso versus un 85,8% en el decil más alto de ingreso. Yo diría que no es tan distinto a lo que ocurría antes. Me recuerdo cuando era subsecretaria de Evaluación Social, haber visto estos números en la CACEN 2015, que fue la última que en particular me tocó estar ahí. Este 30% era un 27%. O sea, uno puede decir hemos crecido 3 puntos, pero sigue siendo
bien distinto al 80,5, que tampoco era 80,5 en ese momento, si probablemente también era del orden de 82. Entonces, claro, han crecido esos 3 puntos durante este periodo largo, si uno mira distintas CACEN, pero en términos de brecha entre el primer decil y el decil más rico sigue siendo bien importante. Y esto es válido tanto para el caso de las mujeres como de los hombres. Los hombres en el primer decil tienen una participación del 37,6% y las mujeres de un 24,4%. Bueno, la tasa de desocupación también es 2 veces mayor en el caso de los deciles de menores ingresos, y la población inactiva es del orden de 38%, es lo que nos muestra la CACEN, con un 70% en el caso del primer decil y un 77% en el caso de las mujeres de ese primer decil. Cuando uno va a los deciles de mayores ingresos, la población inactiva es solo un 14%. Esto mismo que acabo de señalar, se fue la presentación por alguna razón, está en un cuadrito que... Ahí, ya, me cambié de lámina. Bueno, esto se lo podemos dejar, en realidad la idea no es exponerlo, pero quizá mostrar aquí que tanto en términos de participación, ocupación, desocupación, inactivo, hay bastantes diferencias a lo largo de los distintos deciles de ingreso. Como también ocurre en nuestra distribución, evidentemente esto tiene un correlato en los niveles de ingreso de los hogares y en la distribución de ingresos que tenemos como país. La última lámina que teníamos era un ejercicio que hicimos en el Ministerio de Hacienda, mirando qué hubiese pasado si la tasa de ocupación de las mujeres hubiese sido hoy la misma que ocurría prepandemia en términos de pobreza. Ya sabemos que tuvimos una buena noticia en la última CACEN a propósito de disminución de la pobreza, y que la mayor razón tuvo que ver con transferencia monetaria. Yo sé que no sé si puedo contestarle porque no es solo la PGU, también fue el IFE laboral y otros, porque en realidad las tasas de pobreza en la población adulta mayor hace muchos años que vienen siendo más bajas que el resto de la población, principalmente debido a la pensión básica solidaria, y que después se ha venido con la PGU, pero en realidad lo que más explica tiene que ver con las otras también transferencias monetarias que ocurrieron durante el año, no solo el periodo de pandemia, porque en realidad la CACEN que se entregó hace unos meses atrás, que fue año 2023, mide el año 2022, por tanto no está midiendo todas las transferencias monetarias que ocurrieron durante la pandemia, pero sí algunas que continuaban, como era el IFE laboral y otros. Pero dicho eso, lo que aquí quisimos hacer es, habiendo incluso tenido esas transferencias monetarias, si hubiésemos llegado a la misma tasa de ocupación de las mujeres, pensando que es donde tenemos la mayor brecha, al periodo prepandemia, hubiésemos caído en 2 puntos adicionales más en lo que tiene que ver con la tasa de pobreza. Entonces, a modo de conclusión, el empleo asalariado muestra una resiliencia ante la debilidad de la actividad económica, y la tasa de desempleo está dejando de crecer. La pandemia impacta profundamente el mercado laboral, y la recuperación ha sido heterogénea en distintos tramos etarios y en categorías de empleo. El empleo formal asalariado ha recuperado su nivel y está creciendo más rápidamente que el empleo por cuenta propia. El dinamismo del mercado laboral post-pandemia se ha concentrado en el tramo de edad entre 25 y 39 años, seguido por el de entre 40 y 55 años. Estos 2 tramos etarios ha crecido la fuerza laboral, el empleo y el desempleo, aunque se encuentra estabilizado, y la inactividad no ha aumentado. En cambio, en los tramos etarios más altos, el mercado laboral presenta importantes cambios, no crece la fuerza laboral ni el empleo, pero sí la inactividad. En cambio, en los tramos etarios más jóvenes decrece la fuerza laboral y el empleo, y la población en edad de trabajar por razones demográficas, como ya lo he señalado. Las razones de inactividad en los tramos etarios mayores son salud y pensión, y mayormente en el caso de las mujeres, las razones familiares.
Y en los casos de los jóvenes, además del tema demográfico que ya mencioné, está el tema de estudiar. Entonces, el mercado laboral post pandemia tiene importantes cambios en los jóvenes y en los mayores, y por supuesto el tema de inactividad podría alguien decir que también opera en un contexto con la PGU, que ha ido aumentando el soporte de los ingresos de las personas mayores de 65 años. Eso es, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretaria. La ministra yo entiendo que se va a reincorporar en los próximos minutos. Voy a abrir una ronda de preguntas, de consultas, para que los parlamentarios puedan dar su opinión, y al mismo tiempo y posteriormente le damos también la palabra a la ministra del Trabajo. Diputados. No, pero lo podemos enviar rápidamente. Se abre la ronda de consultas y palabras. La ministra viene ya de vuelta. Diputados, diputadas. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición. Yo tengo aquí, coinciden exactamente la misma información, y es por eso que quiero hacer una pregunta sobre la tasa de desocupación nacional, 8,9 en el trimestre móvil julio 23 y septiembre 23. Eso estamos ok, ¿no es cierto? Y también el índice nominal de remuneraciones también varía en un 8,9%, o sea, sube, ¿no? Entonces, la primera pregunta que ahí me asalta y me gustaría saber, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿los empleadores están prefiriendo aumentar las remuneraciones más que contratar gente? Porque se ve una tasa de desocupación considerable. Yo lo digo por el tema de que me toca vivirlo en mi distrito, porque si uno lo separa por distrito la cosa, la numérica cambia, pero quiero llevarlo a la conversación de cuál sería como el incentivo, porque esto puede ser que responda que los empleadores prefieran retener a los que tienen más que contratar nuevos. Y la pregunta es, ¿cuál sería como el incentivo para contratar? Porque yo veo todos los proyectos de ley que nosotros estamos viendo acá, excepto el que acaba de pasar, y uno que otro con los seguros de cesantía y ese tipo de cosas, o que hemos visto en general. A veces nosotros mismos vamos trabando ese incentivo de contrato, entendiendo que hay que cuidar al trabajador y a la trabajadora, pero cuando estamos a puerta de, no sé, de entrar en vigencia de a poco las 40 horas, el tema del teletrabajo, la restricción del despido por las necesidades de empresa, todos estos temas que tocamos normalmente en proyectos nuestros. La pregunta es muy interesante que lo veamos como comisión también, si somos parte de la solución, si estamos propendiendo a tener más incentivos para contratar, o estamos creando desincentivos, y yo me refiero a las tasas que hoy día tenemos, que curiosamente ha aumentado el índice nominal de remuneraciones, más que la tasa, o sea, menos, sin una disminución de la desocupación nacional. Entonces, esa pregunta, ¿por qué se estará dando este fenómeno de preferir aumentar los sueldos versus tal vez contratar a otras personas? Y por otro lado, me gustaría esa misma idea, a octubre del año 2022, esto no se tocó aquí, pero existían 36 proyectos de desarrollo sujeto a evaluación ambiental. Entonces me gustaría saber si sabemos a esta altura, a noviembre del mismo año, qué ha pasado con esos 36 proyectos, si se han destrabado, porque todos sabemos que también son fuentes de trabajo, pero también a veces son fuentes de... No, la palabra no es, pero no es taponear, ¿no? Pero a veces hay grandes inversiones que se ven desincentivadas al final cuando hay este tipo de proyectos que pasan por el Servicio de Evaluación Ambiental, y como dije, habían 36 a octubre. Me gustaría saber si a esta fecha cuánto de eso hoy día, si es que se sabe, por supuesto, si no podríamos tal vez oficiarlo, saber cuáles ya están en vigencia, ¿no? Y hay un tema que no se tocó aquí, que es el tema de los extranjeros. Tenemos que el 7,8 es lo que se situó la tasa de desocupación extranjera en Chile, ¿no?
en este mismo tramo, y es un 8,9 la desocupación nacional. Yo me imagino que una incluye la otra, pero claramente ahí hay tal vez un indicador si la tasa de participación y ocupación de extranjeros pareciera, y esa es mi pregunta, tener un mejor comportamiento que la de los trabajadores nacionales. No sé si esa información está también desglosada entre esta nueva fuerza laboral que existe, que no lo tocamos en la presentación. Probablemente es bien interesante también el tema, saber el nivel de capacitación, etcétera, dónde se han integrado mejor en nuestro sistema laboral. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Osandón. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Agradecer a la subsecretaria por la exposición, agradecer a la ministra y a la subsecretaria también por estar acá. Más allá de los datos que presentó la subsecretaria, presidente, por su intermedio, primero aseverar una cosa: la pandemia ya pasó. Creo que hoy día a mí lo que me falta por parte del Ejecutivo, y por eso en la citación de la ministra con su equipo, es saber cómo vamos a enfrentar el problema que hoy día tenemos. Porque lo que sí es real, que el 8.9 es real. Más allá que lo desglosemos, el presidente Gabriel Boric, por su intermedio, señor presidente, llegó con la intención de generar 500 empleos más para las mujeres. 500.000, perdón, empleos para las mujeres, cuando hoy día 9 de cada 10 mujeres están en empleos informales. Entonces, yo quiero saber, ministra, si vamos a incentivar el trabajo público más que el privado, porque hoy día hemos visto también 349.000 despidos por necesidad de la empresa. Entonces, ¿dónde vamos a poner los incentivos? Como la ministra dijo en su momento, vamos a rascar donde pica, porque en definitiva, por su intermedio, presidente, me gustaría saber, y para eso está citada la ministra, cuáles van a ser los incentivos, cómo vamos a incentivar disminuir el empleo informal, y cómo vamos a incentivar a que el privado pueda generar también más empleo y no seguir agrandando el Estado. Presidente, me gustaría saber cuáles son las políticas públicas que este gobierno va a hacer, tomando en cuenta que se aumentó el presupuesto en un 8.9% en el tema de trabajo. Entonces me gustaría saber, de verdad, presidente, si es que el Ejecutivo trae algunas soluciones, porque el proyecto que recién votamos es un proyecto que tiene todo sentido y fortalece probablemente el trabajo, pero hoy día es el único proyecto que hemos votado con ese fin. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavé. Diputado Alberto Undurraga. Gracias, presidente. Agradecer a la ministra, a la subsecretaria, al subsecretario presente. Agradecer también la presentación. Yo también quisiera ver cómo enfrentamos hacia adelante la situación del empleo. Y quizás pedirle al Ministerio tres simulaciones, porque eso nos puede ayudar con esas simulaciones a empujar 3 gatilladores de empleo. Si creciéramos por cada punto adicional de crecimiento, ¿cuántos empleos nuevos podríamos generar? Porque eso nos permite hacer pedagogía de por qué es importante el crecimiento. Nosotros hemos señalado en distintos espacios que el crecimiento económico es importante, pero bueno, no solo por variables macro, ¿no? Sino que por cada punto de crecimiento. Usted me dirá, depende del tipo de crecimiento, depende, está bien, sí, hay distintos supuestos, pero uno puede hacer una simulación respecto a ello, y por lo tanto apuntar al crecimiento y lograr un acuerdo nacional por el crecimiento económico, porque genera mayor empleo. Lo segundo, respecto a la inversión, la misma simulación, la inversión, ¿cuánto genera? No sé, por cada 100 millones de dólares de inversión, podemos fijar una cifra, ¿cuánto genera en empleo? Y eso nos va a llevar entonces a la agenda de crecimiento económico y destrabar la inversión, simplificar un conjunto de trámites, cosa que se ha estado trabajando en la agenda de pacto fiscal. Y lo tercero, la ejecución presupuestaria y el empleo.
porque tenemos serios problemas de subejecución. Las cifras de la DIPRE siempre hablan de 100% de ejecución porque le quitan el denominador, ¿no? Entonces le sacan plata a los ministerios y así siempre aparece 100% de ejecución a final de año. Pero calcular la ejecución respecto al presupuesto original, al presupuesto, a la ley, claro, exactamente, uno dice, oye, aquí tenemos problemas de ejecución, sobre todo los ministerios que invierten, ¿no? Entonces, yo quisiera plantear esto en la idea de ir buscando soluciones, porque yo creo que nosotros necesitamos un plan nacional para mejorar los empleos. Cuando hay que mejorar los empleos, no solo la calidad de los empleos, que nos dedicamos mucho en esta comisión, sino que también el número de empleos. Crear nuevos empleos. Y yo creo que eso tiene que ver más con variables económicas. Y termino con algo de que tiene que ver con los salarios reales. En general a los economistas no les gusta comprometerse a metas de salarios, porque más bien es el resultante del conjunto de las variables económicas, de crecimiento, empleo, inflación, en fin, de cada una de las variables económicas y productividad, por cierto. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como país de apuntar a mejorar los salarios reales, y esto evidentemente que no se hace por ley, no es que hagamos un decreto, sino cuáles son las medidas que apuntan a ello. El proyecto que acabamos de aprobar, por ejemplo, ayuda, porque en la medida que funcione aumenta la productividad de los trabajadores y hay una ayuda ahí. Pero lo planteo porque a ver si esta comisión, más allá de enrostrarle al gobierno lo que ha hecho, lo que no ha hecho, podemos empezar a construir un acuerdo más nacional sobre estas materias. El empleo es importante y generar condiciones de crecimiento, de inversión y de ejecución es una meta, no un dato. Y yo a veces veo en algunas autoridades que estas son como datos y no metas. Y en la medida que es una meta, se generan las distintas condiciones para tener más empleos y mejorar ello. Entonces, yo pediría que pudiéramos trabajar aquello y que sea parte además del acuerdo del pacto fiscal que se está trabajando. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Undurraga. ¿Alguna otra palabra? Diputado Durán. Don Eduardo. Gracias, presidente. Bueno, agradecer y saludar a la ministra y a los subsecretarios presentes. Dentro de todo lo que escuché y de lo que he podido leer por ahí, los sectores que están más desprotegidos en temas de empleo son los menores de 24 años y los mayores de 65, ¿ya? Con niveles de ocupación inferiores a los de antes de la pandemia y que no se han podido recuperar. Y la situación de los mayores de 65 se agrava. ¿Por qué? Porque la población se va envejeciendo. Subsecretaria, yo valoro que ustedes nos hayan entregado una serie de datos, ¿ya? De cómo está, de porcentajes, de deciles, de gráficos, tablas, pero yo creo que más que escuchar la situación actual, nosotros queremos conocer qué propuestas tiene el gobierno para mejorar la empleabilidad, para mejorar el empleo, que en sus palabras, y bien lo dijo en un momento, la línea del crecimiento con la del empleo se mueven juntas, y eso no es solo correlación, eso es causalidad. O sea, a mayor crecimiento hay mayor empleo. Entonces, aprovechando que está Hacienda y Trabajo, que nos diga el gobierno cuáles son las propuestas que tiene en este sentido, cómo se va a atacar, más que ver gráficos y tablas, saber cuáles son las políticas que el gobierno va a implementar, porque muchas veces, y es bueno, cuando hablamos de del trabajo precario, ¿cierto? Mejorar algunas leyes, mejorar algunas normativas para que los trabajadores tengan un mejor desarrollo, que su labor sea más productiva, que estén más cómodos en un ambiente, que sus derechos sean protegidos, y eso me parece muy bien. Pero aquí el punto es cómo hacer que haya más trabajo. En mi distrito, tomando las palabras de la diputada Sandón, cada día veo más trabajadores ambulantes. En las ferias cada día hay más coleros, ¿ya? Y eso es signo de que no hay trabajo. Entonces yo le pido al gobierno que nos indique qué políticas concretas en temas de crecimiento y en temas de trabajo se van a implementar para abordar este tema con la mayor seriedad posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Durán, diputado Hirsch y diputado Leal. Gracias, presidente.
Agradeciendo la información y las cifras que se nos han entregado, los cuadros. Lo que se nos ha mostrado es básicamente una comparación en cifras, ¿no es cierto?, respecto de la época de la pandemia o prepandemia. Hay una comparación y me parece muy interesante. No sé si formaba parte de los solicitados, pero quería saber, y complementado con lo que dice el diputado Undurraga, por su intermedio presidente, si hay o cuál es la proyección que se tiene en este momento respecto de estas cifras para el año 2024. Si es que existe, y debe existir, me imagino, algún objetivo, alguna proyección en estos distintos indicadores que hemos visto, particularmente en términos de empleo, desempleo, etcétera, para hombres, para mujeres y para los distintos grupos etarios. Creo que sería muy bueno saber, porque teniendo clara esa proyección también podemos pensar cuáles pueden ser medidas, y ahí es donde me sumo a lo dicho por el diputado Undurraga, cuáles son medidas que pudieran contribuir a llegar a esas cifras o bien mejorar esas cifras dependiendo de cuáles estas sean. Así que la pregunta específica es saber si existe alguna meta o proyección para estas cifras que hemos visto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Leal y luego diputado Giordano. Gracias, presidente. Solo a la señora ministra, señora subsecretaria, subsecretario. 349.000 finiquitos por necesidad de la empresa se han cursado en el último tiempo, casi 350.000 por necesidad de la empresa. En el ámbito de la construcción, ¿por qué no hablo de esto? Porque la construcción es una de las áreas que demanda mucha mano de obra, pero han bajado un 30% los permisos de construcción de vivienda nueva en el último año, 30%. Eso significa que se está construyendo menos y eso hace que haya menos empleo. Entonces, ministra, yo le escuché a usted una declaración, tengo ataque para equivocarme, una declaración suya que dijo que estaban preparando un diseño de subsidios y que esto se traduciría, para actualizarlo, se traduciría en que ingresaría un proyecto de ley. ¿No le parece a usted, que la pregunta que sería mejor hacerlo por decreto que esperar una ley? Porque se hizo anteriormente vía decreto. Si esperamos la representación de un proyecto de ley en ambas cámaras para este tema, podría ser mucho más ejecutivo. En el gobierno anterior se hizo vía decreto. Entonces, pero esa no sé si se va a aprobar. Entonces, esa sería una pregunta. Y la segunda o tercera pregunta es bien concreto. Lo que decía algunos parlamentarios, lo que nosotros, al menos yo pedí en su momento invitarla a usted, es para que nos dijera qué medidas está optando su Ministerio del Trabajo para reactivar el empleo. ¿Qué medidas concretas, qué proyecto de ley tiene usted pensado ingresar en las próximas semanas, el próximo mes acá al Congreso para fomentar el empleo privado, no el público, que el público sabemos que ha aumentado mucho y que ha ayudado a bajar las cifras, pero el empleo privado, ¿qué proyectos de ley tienen pensado ingresar en los próximos 3 meses, por ejemplo? Y está la ministra, que está la subsecretaria de Hacienda, ¿qué proyectos de ley tiene contemplado ingresar el gobierno al Congreso para reactivar la inversión? Para crear incentivos para invertir más, para crear más empleo, porque eso es lo que queremos saber, cómo abordamos para adelante este tema. Yo creo que fue muy completa la explicación, quedó muy claro en el diagnóstico dónde estamos hoy día, qué es lo que ha pasado, pero tenemos prácticamente un 9% de desempleo y nadie quiere que siga aumentando, entonces es importante saber qué medidas concretas, qué proyectos de ley, qué políticas públicas va a impulsar el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y a través del Ministerio de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leal. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio agradecer la exposición de la subsecretaria. Bueno, me sumo a varias de las preguntas que se han realizado y creo que además se ha esbozado una reflexión que yo creo que es latente, pero que es muy vieja, respecto de cómo se genera empleo, ¿no? Ahí hay un debate que subyace que es importante, ¿no? Hay quienes en algún momento acá han sostenido la tesis de que bajando el costo del contrato aumenta el trabajo formal. Hay otros que
hemos dicho que hay que mejorar las condiciones de ese trabajo formal y probablemente en la generación de empleo hay que encontrar un sano equilibrio entre lo que permita generar condiciones para nuevos puestos de trabajo, pero que ese trabajo no sea cualquier tipo de trabajo decente. Ese es un debate muy viejo. Yo hago esta reflexión cortita solo porque, bueno, recién acabamos de ver las elecciones en el país trasandino y está muy en boca de todo el mundo esta idea de como la libertad, ¿no? Y cuando había plena libertad, hace 150 años, habían empleadores que contrataban con ficha y hacían que los trabajadores pagaran en pulperías, de las cuales también eran dueños, todo lo que consumían, que era un costo del trabajo muy bajo. Entonces, siempre está esta discusión entre cuánto regulamos, cómo regulamos, pero por cierto que el objetivo de esta comisión es regular para que las condiciones de empleo sean decentes y para que en la medida de lo que se puede ver también legislativamente se puedan generar nuevos puestos de trabajo. Y yo creo que se ha como instalado en base a ese mismo debate la idea de que se han perdido puestos de trabajo porque se ha avanzado en cierta regulación que mejora las condiciones laborales. Se ha hablado acá de 40 horas, se ha hablado mucho también de la reforma de pensiones en otras circunstancias, se ha hablado del aumento del salario mínimo, a propósito que además la diputada Sandón, por su intermedio presidente, preguntaba por los incrementos salariales, que sabemos todavía son muy bajos en Chile. Entonces, yo quisiera preguntar por otras variables que también generan desempleo, y lo decía el diputado Leal, y yo lo he denunciado varias veces, y hemos tenido sindicatos presentes acá que han venido a denunciar despidos masivos producto de distintas políticas que se han venido aplicando en el mundo del trabajo durante la pandemia, previo a la pandemia también, por cierto, que tienen que ver con la automatización, con la robotización y con un sinnúmero de nuevas tecnologías que han cambiado la lógica, sobre todo en las que medianas y sobre todo grandes empresas trabajan. Entonces, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo en el empleo? Esta idea de la uberización del trabajo. Acá han venido sindicatos de multinacionales gigantes como Walmart a decir nos han despedido aplicando el artículo 161 del Código del Trabajo de manera arbitraria. Hemos ganado los juicios, pero la empresa sigue empleando contratos que son ilegales, etcétera. Entonces, ¿qué variables distintas de las que se han puesto sobre la mesa también impactan el desempleo y de qué manera podemos ser parte de la solución en el Poder Legislativo y no parte del problema? Porque a veces creo que nos centramos en otras cuestiones que son más ideológicas, pero yo creo que muchas de las causas también del desempleo tienen que ver con que el empleo ha mutado y nosotros nos hemos quedado atrás en nuestra legislación, y hay que tener mucho cuidado en ese análisis para que efectivamente podamos proteger el trabajo que existe, pero también generar mejor trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. ¿Alguna otra palabra, consulta? Yo quisiera incorporar, diputado, disculpe muy brevemente una pregunta muy puntual y que tiene relación con, bueno, yo soy representante de una región con alta actividad minera, con una industria minera muy fuerte, y quisiera preguntarle a la ministra o a los subsecretarios si es que tienen información respecto a proyectos mineros que se encuentran con su evaluación ambiental aprobada y que no han iniciado su construcción ni su ejecución. Pregunto esto porque ya en el periodo anterior a nosotros se nos entregó en ese entonces la Comisión de Minería y Energía una presentación en donde aparecía el listado de proyectos mineros que no habían iniciado en ese momento su construcción, en circunstancias que sí tenían la evaluación ambiental aprobada. Es decir, había todo un procedimiento en donde el Estado participó y dio ciertas garantías para que esos proyectos se llevaran adelante. Y era una cantidad bien importante de recursos, de empleos que se concentraban en esos proyectos. Entonces yo quería preguntarles si es que ustedes tenían información respecto a eso. Queda media hora de sesión, se la vamos a entregar a la subsecretaria, a la ministra, al subsecretario si es que ustedes lo estiman conveniente, para que puedan responder las consultas que los diputados y diputadas les han realizado. ¿Ministra? Ministra, por favor. Si puede ser un complemento de... Evidente que traigamos una exposición. Ahora, la subsecretaria, no sé si se tiene que ir a presupuesto y quiere abordar al tiro las dos preguntas. ¿Cuánto queda? Queda media hora. Pero... Por favor. No, muy breve nomás, quería solo señalar a propósito, no voy a responder cada una de las preguntas porque si no creo que el foco más importante es la parte de qué es lo que se hace y la parte que iba a exponer la ministra del Trabajo. Solo quiero señalar a propósito de las preguntas de inversión,
En el último catastro del paquete de inversión, que hay un stock, ¿no es cierto?, de proyectos, para el periodo 2023-2027 ha mejorado importantemente el monto proyectado de inversión de acuerdo al catastro de la Corporación de Bienes de Capital, y tenemos un aumento de un 41,5% en el primer trimestre al tercer trimestre del próximo año, lo que equivale a más de 11.600 millones de dólares. Solo para dar un tema a propósito de qué es lo que se proyecta hacia adelante, nosotros tenemos una proyección de al menos la creación de 120.000 nuevos empleos, y respecto, muy breve nomás, al al año, para el 2024, que fue lo que me preguntaron. También respecto a la elasticidad producto-empleo, que lo preguntó muy brevemente el diputado Undurraga, señalar que las estimaciones que existen en el país es de un 0,6, pero también van fluctuando, depende de los periodos, o sea, un punto del producto, 0,6 de aumento de empleo. Que tendríamos que ponerlo en L, pero era para que tuviéramos ese dato. Podemos hacer mucho más análisis, proyecciones, etcétera, pero era solo decir, y solo señalar que en el caso de los migrantes creo que hay a veces un poco de prejuicios respecto de ellos, pero en la CACEN hace mucho tiempo atrás muestra que la tasa de desempleo de los migrantes es menor, y de hecho, de acuerdo a la AN, también es 7,8%. Y por último, de los temas de reactivación, nosotros presentamos hace unas par de semanas el proyecto para compra de viviendas nuevas, y que justamente lo que busca es reactivar el sector de la construcción. Es un proyecto que entró, me parece, por el Senado, no tengo que revisarlo bien, y de hecho ya se aprobó. O sea, era tan importante que fue un amplio debate muy rápido, y se tramitó y ya está aprobado, y genera incentivos justamente a la vivienda nueva para la clase media, de modo también de reactivar el sector construcción, a propósito de la disminución de stock. Con eso quedo, y solo señalar que respecto a los adultos mayores, la tasa de desempleo un 4,7%, no así de los jóvenes, donde efectivamente ahí hay un problema mayor, y me imagino que a lo cual se va a referir la ministra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros traíamos preparada una presentación por si no nos podía acompañar Hacienda, que reflejaba buena parte de lo que la subsecretaría expuso, pero queremos irnos entonces directamente al tema de las medidas. Lo primero que me gustaría comentar es que para nadie es secreto, o más bien dicho, resulta evidente el proceso de ajuste que ha vivido la economía chilena, donde ha sido necesario avanzar significativamente en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos. O sea, nosotros hemos tenido un periodo de ajuste pospandémico que no ha sido menor y que se ha ido viviendo, ¿cierto?, paulatinamente en los meses, en el cual el empleo va teniendo un comportamiento un poco más rezagado que los demás factores de la economía. En ese sentido, si ustedes ven, lo que ha ocurrido con la inflación ha sido sumamente relevante. Pasamos de un pic que en agosto del año pasado bordeaba el 14%, con una proyección para este año estimada de un 4,5% a diciembre y de un 3% para el próximo año a finales del año, y eso constituye sin duda, yo diría, un incentivo importante a efecto de poder proveer de recursos al sector privado, que se obtienen a través del endeudamiento, porque no es que los empleadores tengan los recursos guardados bajo la almohada, sino que se establece su adquisición a través del sistema financiero, el cual ha tenido altas tasas de interés también producto de este ajuste. Entonces, no son cosas que pasen sin estar directamente interrelacionadas. Y por otro lado, este efecto en el rezago del empleo ha tenido que ver también con el ajuste en el consumo que hemos vivido, y que tiene mucho que ver con lo que pasó durante la pandemia, con las transferencias monetarias, con los retiros, con los efectos en los productos, o en el alza de precios de los productos con motivo de la guerra en Ucrania y otros elementos. Entonces, si uno lo ve, aquí el esfuerzo que se está haciendo para el empleo es el esfuerzo más serio y consolidado que se puede hacer en una economía. Estamos recuperando la economía chilena, y este proceso no ha sido fácil, y las familias lo perciben como una urgencia.
Y nosotros eso lo entendemos, lo comprendemos, y por eso estamos trabajando en algunas otras medidas que las puedan apoyar en este momento. Y en ese sentido, lo primero, miren, yo aquí quiero abordar estos temas con total seriedad, porque Chile, además de estar saliendo de la pandemia, está viviendo algo que varios de ustedes han insinuado. Está viviendo, al igual que el resto del mundo, cambios en el materia laboral. Por un lado, una transición demográfica, sin lugar a dudas. O sea, lo mismo que señalaba la subsecretaria. Hay gente hoy día mayor buscando empleo y hay menos gente, o sea, hay gente que ha salido de la fuerza de trabajo entre los jóvenes. Y lo que nos ocurre es que esta transición demográfica nos obliga también a tener otros desafíos resueltos, como los de los sistemas de pensiones. En segundo lugar, estamos sin duda viviendo una transición climática. O sea, todo lo que ha pasado este año en Chile es clara muestra de eso. Y ha repercutido en temas de empleo, porque recuerden ustedes que junto con el tema de los incendios, además de las inundaciones, lo que se afectó muy significativamente fue el sector del agro, con grandes hectáreas de agro en las inundaciones. Y en eso estamos con un subsidio de retención a la mano de obra que se está pagando hace varios meses, que además ahora se acaba de anunciar su extensión, y que compensa entre el 80 y el 60% del salario mínimo de esos trabajadores. Y también una transición de carácter tecnológico y digital que es altamente desafiante. Hay automatización de puestos de trabajo, incorporación de la inteligencia artificial, polifuncionalidad. Por eso es muy importante el proyecto que se acaba de aprobar, ¿no? Porque cuando hay automatización de puestos de trabajo, los puestos de trabajo de menor calificación son los que más sufren. Y en el caso de la inteligencia artificial ocurre con los puestos de mayor calificación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Por favor, diputado. Estaba poniendo la ministra. Por favor, diputado. Por favor, diputado. Gracias, presidente. En primer lugar, el Ministerio del Trabajo, que tiene 100 años de historia, creó su división de políticas de empleo, porque no existía ni hace un año, ni hace 4 años, ni hace 8 años, ni hace 12 años. Algo que puede resultar bastante insólito, pero no había una unidad del Ministerio del Trabajo que se preocupara del empleo. Y esto no lo creó como algo que se cree en el papel, sino que efectivamente para ver dónde son los sectores que se requieren se requieren empleos para el futuro, los incentivos que se pueden generar al efecto. En segundo lugar, se extendieron los subsidios IFE Laboral y Protege, que fueron un muy buen instrumento. Pero estos instrumentos demostraron que su efectividad fue buena para efectos de que la gente saliera a buscar empleo. El punto es que hoy día tenemos que incentivar la creación de puestos de trabajo. Y para incentivar la creación de puestos de trabajo, créanme que esto no se resuelve con un subsidio. Esto se resuelve con una economía que tenga tasas de interés adecuadas. Un subsidio puede apoyar a un sector productivo y por eso el ajuste macroeconómico es tan importante. Entonces, se terminan ahora los subsidios IFE Laboral y subsidio Protege, porque entre otras cosas, y ustedes no lo han preguntado, pero se los quiero comentar, se terminaron de hecho en junio, su efectividad en los últimos meses fue muy baja, porque la gente ya salió a buscar pega, que era lo que no había en su minuto. Está el CENSE abocado en el levantamiento de la oferta laboral con ferias laborales que buscan poder hacer un match entre la oferta y la demanda. Nos pasa que en el agro hay ofertas de empleo, no hay demanda. Hay otros sectores en los que hay demanda y no hay oferta. Por ejemplo, en la construcción. Y en la construcción hoy día hay que tomar otras medidas, porque ¿qué es lo que pasó en la construcción? Recuerden ustedes lo que subieron los materiales durante la pandemia. Si las cosas pasan a propósito de una consecuencia de hecho. Entonces, lo que subieron los materiales, lo que subieron las tasas de interés, lo que subió el endeudamiento hipotecario y la situación en la que hoy día estamos. Por eso el incentivo tributario que se generó, que es para sectores de clase media, con un crédito de hasta $1 millón durante 5 años, es bien importante para que nuevamente se mueva el mercado inmobiliario. Se constituyó el Consejo Nacional de Capacitación y los consejos regionales del CENSE, que lleva 16 años mandatado por la ley y que no se había hecho en ningún momento. ¿Cómo se hace esto? A través de un vínculo con los empresarios en los niveles regionales y con los trabajadores, donde precisamente se busca y se capacita a las personas para la reconversión laboral. Por ejemplo, típico caso, Fanalosa, que como ustedes saben, anunció su cierre y que tiene hoy día un conflicto porque tiene 130 trabajadores en una labor que ya no van a poder cumplir.
De eso se generaron 170 cupos distintos, hay más de un cupo por trabajador, para su formación profesional para otras tareas, entre las que están conducción de camiones tolva, máquinas volteadoras, o sea, un conjunto, trabajo de traslado de carga en puerto, hay un conjunto de otras labores para los cuales se están preparando. Tenemos además en ejecución el acuerdo entre el Ministerio del Trabajo y las pymes para permitirles acceder precisamente dentro del marco de las 40 horas a un proceso de mejoramiento productivo a través de una buena capacitación que gestione su parte administrativa, que es donde muchas veces las pymes tienen dificultades, que les ayude en su proceso logístico y que además durante todo este tiempo también, hay que decirlo, ha tenido excluidas a las pymes de la franquicia, porque como ustedes saben, la franquicia actúa con el 1% de la remuneración imponible, que en las pymes es muy poca plata. Entonces, con el fondo de rezagos, se va a poder apoyar efectivamente a las pymes en esto que siempre decimos que queremos apoyarle, que se peguen un salto y todo lo demás. Se acaba de aprobar el proyecto de ley que flexibiliza los requisitos del seguro de cesantía, donde su principal mérito es la posibilidad de ampliar no solamente los beneficios e igualarlos en los contratos a plazo fijo y plazo indefinido, sino que el acceso al fondo para la intermediación laboral, que se usaba en un 0,2%, lo habíamos conversado acá también en esta comisión, y que hoy día va a permitir poder disponer de entre 45.000 a 50.000 millones de pesos para fortalecer la intermediación laboral. Y eso se está haciendo en este minuto, hay que formular las bases de licitación, está todo ese trabajo previo en este momento, porque ustedes aprobaron esta ley la penúltima semana de octubre. Y la ley y se convirtió en ley el 31 de octubre, esto corrimos con la promulgación y la publicación, porque empieza a regir el 1 de diciembre. Entonces, las personas que la están pasando mal necesitan un apoyo. Ahora, está por otro lado el proyecto de ley del Sistema Nacional de Certificación que ustedes están llevando acá adelante a través de la aprobación de Chile Valora, y lo que señalaba por su intermedio presidente el diputado Leal respecto al rediseño de los subsidios laborales. Tendo a creer que lo señalado por usted no es posible en este marco normativo, pero le voy a dar una respuesta precisa si me lo permite, porque en el caso de los subsidios que estaban creados en el marco de un decreto que se llama el decreto 28, lo que se hacía era prorrogarlos una vez que la ley los creaba, y el decreto autorizaba para irlos prorrogando. Y de hecho, por ejemplo, ahora en el de retención laboral que se generó con motivo de los incendios y las inundaciones, actuamos en ese marco, pero vamos a revisarlo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a refundir el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer, el subsidio previsional para jóvenes, el bono de formalización y otros subsidios pequeños que hay en el sector, que tienen baja cobertura y que tienen además prestaciones que ya están muy desactualizadas de los montos reales para constituir efectivamente un incentivo a algo. Entonces vamos a fusionar esto para simplificar este sistema y hacer un apoyo concreto a los empleadores en este caso para la creación de nuevos puestos de trabajo. Nosotros tenemos comprometido ingresar este proyecto de ley a fines del mes de diciembre, diputado, y en la espera de que podamos sacarlo en el periodo legislativo de enero. Ahora, en lo más estructural, la recuperación del equilibrio macroeconómico es fundamental. Pero también quiero señalar que aquí hay temas que son estructurales en el empleo. Mire, la presentación trae después todo lo que les comenté y se las podemos dejar. Pero les quiero comentar algo muy fundamental. En el caso de los jóvenes, como señaló la subsecretaria Werner, esta tendencia que venía desde antes, hoy día se ve muy influenciada porque los jóvenes suspendieron sus estudios durante la pandemia. Entonces muchos ahora están retomando. En el mercado laboral de mayores de 65 años, lo que nos pasa es que hoy día tenemos PGU que antes no teníamos, y en buena hora. Pero sí tenemos un tema con las mujeres y con los mayores de 50. Y en el caso de los mayores de 50, tiene que ver básicamente con un comportamiento desde el mundo de los empleadores, en el cual no se contrata gente mayor. No se contrata gente mayor. Entre otras cosas, porque se prefiere pagar un sueldo más barato a alguien que no tiene experiencia laboral, perdiendo de vista que esa persona la van a tener que formar, capacitar y asumir todo lo que pasa en su trayectoria laboral. Entonces, ahí hay una desvaloración del trabajo de las personas mayores, adultas, porque mayores. Entonces, hay también ahí un tema que nosotros no solo vamos a tener que regular, sino que también culturalmente cambiar, porque no puede ser que las personas se les pida seguir cotizando hasta el final de sus días a efecto de tener
una pensión un poco menos mala, pero no tienen pega. Y en el caso de las mujeres, diputado, esa estadística que usted, por su intermedio, presidente, señaló respecto de 9 mujeres en la informalidad, es del último segmento que se incorporó, pero no es así. O sea, las mujeres tienen una tasa de informalidad que es un poco superior a la de los hombres, cerca del 28,2% si la memoria no me falla, pero sí, evidentemente es preocupante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque esta es una cuestión que no se va a solucionar, como señalé antes, con un bono. Sí se va a solucionar con políticas públicas que sean activas para la empleabilidad de las mujeres. Y este proyecto de ley que ustedes van a empezar a ver mañana, que permite el trabajo híbrido y la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, va a ayudar. Al igual que el proyecto Sala Cuna, que nosotros vamos a presentar y esperamos contar con su apoyo para efecto que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral. ¿El de conciliación? El de Sala Cuna está en el Senado, sí, nosotros lo vamos a indicar. Lo vamos a indicar y le vamos a poner urgencia, diputado. Sí, y no lo hemos hecho antes porque requiere financiamiento. Y adivine lo que pasó con el financiamiento. Pero buscaremos nuevas fórmulas. Buscaremos nuevas fórmulas porque es una necesidad. De todas maneras, quiero señalarles que el tema de la informalidad es un tema que a nosotros evidentemente nos preocupa, pero que se resuelve no con lemas o con dime y direte entre nosotros, se resuelve con cosas concretas. Y quiero señalar que aquí se ha dado un paso importante porque esta ley que el Congreso aprobó acerca de los trabajadores de plataforma, hoy día, a través de una alianza entre el Ministerio y el Servicio de Impuestos Internos, nos va a permitir incorporar a partir del próximo año 70.000 personas más a la formalidad. 70.000 personas más que son trabajadores de plataforma, que emiten boletas de honorario y que hasta ahora han estado afuera del sistema. Entonces hay cosas concretas que se pueden hacer que son buenas noticias. Nosotros trabajamos permanentemente en esto, de repente no habíamos tenido oportunidad de poder contarles esto y por eso nos pareció una muy buena posibilidad poder exponer hoy día, presidente, pero hay temas que son estructurales y temas que son coyunturales. Y la principal preocupación del mundo del trabajo que tenemos es de carácter más estructural. O sea, hay que preparar a la fuerza trabajadora para los cambios que se vienen. Y eso requiere prospección laboral. Por eso el Ministerio también ha seguido ha lanzado ahora una nueva estrategia de prospección laboral, tiene también una estrategia de tránsito de la informalidad a la formalidad que seguramente ustedes van a conocer en detalle, pero aquí, y con esto termino, perdone, diputado, por ejemplo, cosas tan importantes como dentro de la informalidad no están solamente los señores que uno a veces asocia directamente, ¿cierto?, con el ambulante que está en la calle. Hay mucha gente que es cuentapropista, mucha gente que tiene un emprendimiento por Instagram, que en la pandemia empezó a vender alguna cosita, ¿cierto?, y que no ha podido formalizarse. Y el proyecto de pacto fiscal, que es un conjunto de iniciativas y proyectos, contempla un monotributo, que va a ser un cargo fiscal único que se va a pagar y que va a tener 2 vertientes, impuesto y seguridad social. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el monotributo se apruebe? Que esperamos que así sea porque todos queremos que se formalicen. Todas estas personas que están en esta situación, vendedores por redes sociales, todo lo que nos podamos imaginar, van a poder entrar al sistema con una tasa baja, que les va a traer además beneficio porque les va a permitir a la vez acceder al crédito y van a tener este beneficio al menos por 2 años. Luego de eso, cuando les vaya un poquito mejor y estén más fortalecidos, van a poder acceder a una tasa baja del IVA, 2 años más, 50%. Y después de eso, cuando ya lleven 4 años, van a poder acceder a los regímenes simplificados de tributación del impuesto a la renta. Entonces, si uno lo ve, este es un trabajo que tiene que fijar rutas, trayectorias, y nosotros estamos trabajando en eso porque nos preocupa no solamente las cifras agregadas, sino que sabemos lo que este tema significa para las familias. Cuando una familia no tiene su ingreso, evidentemente llegar a fin de mes es un infierno y lo tenemos sumamente claro, diputado, por su intermedio, presidente. Por eso nos preocupa, pero también nos preocupa que ese empleo sea bueno, sea con seguridad social, sea de calidad y pague bien. Eso, presidente. Diputados, consulta, todavía quedan 10 minutos. ¿Podemos hacer? Diputado Lavé. Gracias, presidente. Agradecer a la ministra. Creo que el tenor de la conversación ha sido
bastante bueno. La intención de esta reunión, ministra, era evidentemente poder escuchar cuál es la visión que tiene el Ministerio y este gobierno, tomando en cuenta que se han planteado varios temas, como el tema de la mujer, el tema de la informalidad, el tema de incentivar que el privado pueda generar empleo, y eso a través de políticas públicas que aumenten y hagan una economía más robusta. Agradecerle, ministra, podemos tener muchas diferencias, pero en donde no tenemos diferencias es en generar más empleo, mejores empleos. Creo que esa ha sido siempre la virtud de esta mesa. A raíz de lo último que planteó, ministra, me parece bastante interesante, porque así como los que corremos el distrito, vamos a la feria, nos encontramos con los coleros, hoy día no son solo los coleros, hoy día son los coleros y los punteros, porque al final hoy día la feria, digamos, libre, los coleros y los punteros, porque hoy día tú vas a la feria y te encontrás con gente informal en la punta de la feria y al final de la feria, o sea, y antiguamente se llamaban los coleros, creo que están desbordados. Hemos visto el crimen organizado a cargo del empleo informal, hemos visto emprendedores que tienen su local que cumplen con todos los requisitos de la ley y no pueden abrir su negocio porque se les ponen comercio informal adelante en sus negocios y así sucesivamente. Pero todo eso también se da en el mundo de las redes sociales, que por eso me interesa mucho el último punto que usted tocó. Creo que en el mundo de las redes sociales, siendo pro, digamos, a la digitalización, al comercio, digamos, vía online, pero creo que a ese ítem hay que ponerle cascabel. A ese gato hay que ponerle cascabel. Y creo, ministra, que a raíz de lo que usted último planteó, creo que sería tremendamente importante que este proyecto, que a lo mejor está en elaboración, lo aceleren al máximo posible para poder discutirlo, porque creo que ahí tenemos un incentivo importante para crear formalidad, para generar ingresos para el Estado y para el fisco, como también podemos generar que se formalice ese trabajo, que todos hemos tenido un amigo, una amiga que fregó en la pandemia, que se puso a vender tortas, el otro zapatos, el otro ropa usada, y son trabajos nobles, pero en el momento que no está formalizado, en el momento que no está dentro de la estructura del Estado, finalmente terminan siendo trabajos informales que al final le hacen daño tanto a ellos como al sistema. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Lavé. Ya quedan 5 minutos. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, lo que pasa es que a propósito de lo que señala el diputado Lavé, nosotros a propósito del pacto fiscal, que tiene todo un área a propósito de impulso al crecimiento, también en lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones tributarias están las medidas contra la informalidad. Y parte de las medidas contra la informalidad, por ejemplo, está que cada persona o comercio, por ponerlo en un punto entre comillas, que tiene y usa un POS, es decir, un dispositivo electrónico para pagar con tarjeta débito, crédito, hoy día puede ocurrir que tenga ese POS y ese comercio no tenga iniciación de actividades. Entonces nosotros hoy día, como parte de ese proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, estamos incluyendo, entre otras cosas, que cualquier persona que acceda a un POS tiene que tener iniciación de actividades, por dar un ejemplo. Y también está todas las medidas en relación a las plataformas, por ponerlo en el gran sentido de la palabra, donde está Instagram, pero también hay otras que hoy día efectivamente no tienen la regulación que corresponde, tanto desde el punto de vista de IVA y otros. Sí. Y respecto de respecto del crimen organizado, nosotros tenemos desde Hacienda un proyecto de inteligencia económica contra el delito, donde varios de los temas que aquí también se han levantado, que van más bien por esa línea, más que yo no quiero hablar de los trabajadores informales necesariamente, que compararlos con los temas de contrabando y delito, creo que son dos ámbitos distintos. Entonces, en el lado del crimen organizado tenemos este proyecto que hoy día está en el Senado, en la Comisión de Seguridad, y que esperamos poder tramitar prontamente. Diputado Hirsch. Muy breve. También referirme sobre la última parte, que me pareció muy interesante ese proyecto. Solamente, yo no sé en qué plazo se lo está pensando, digamos, pero solamente una prevención. Normalmente quienes están operando de esa manera, digamos, por las redes y con una fórmula que es informal, pero que tiene toda una operatoria, lo que a mí me ha tocado ver, muchos de ellos son o gente muy joven o por el contrario, gente mayor que ha encontrado ese nicho y que tienden a tener bastante susto respecto de la tramitología, digamos.
es decir, el mecanismo para formalizarse. Entonces, ese es un tema que me parece que es fundamental a la hora de hacer algo así, porque si no, el susto llega a decir, chuta, muéveme, quizá en qué cacho me meto, digamos, si es que hago esta cuestión, y qué incentivos tengo, y además cómo se hace para que esté bien, y no me terminen pasando una multa porque hice no sé qué y me faltó la boletita, no sé. Entonces, creo que ese es un aspecto fundamental para que realmente la gente migre hacia la formalización. Muchas gracias, diputado Hirsch. Ministra. Bueno, agradecer el tenor de la conversación, creo que es algo que a nosotros también nos da la oportunidad de poder mostrar lo que estamos haciendo. En relación al tema del monotributo en particular, señalar que forma parte de los proyectos que el Ministerio de Hacienda va a presentar en conjunto con otros elementos más relativos al tema del pacto fiscal. A mí me gusta mucho destacarlo aun cuando tiene una vertiente claramente desde el punto de vista de los impuestos, porque contribuye mucho a la seguridad social. Pero para que sea efectivo tiene que realmente tener una forma simplificada en la cual los contribuyentes puedan acceder a esto. Quiero señalar que en el empleo por cuenta propia, que es generalmente el que está en esta situación, ¿cierto? Nosotros podemos ya fijar un camino que es la ruta del emprendedor. Esto ha sido conversado muchas veces, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, que a ellos también les preocupa este tema. Pero en el empleo asalariado también tenemos que fortalecer las capacidades para generar un buen empleo. Yo creo que aquí ustedes nos lo han señalado, hemos tenido debate en otros minutos, digamos, pero es importante que quien tenga a su cargo a trabajadores cumpla también todas las normas. Y lo quiero decir porque delante comentaba en algunos sectores económicos, a mí me ha preocupado sobremanera algunas cosas que pasan y siguen pasando, y por años y por años y por años. Nosotros multamos como Dirección del Trabajo y no se resuelven. Entonces yo no sé si ustedes lo han podido ver, pero es muy preocupante que las empresas de transporte público todavía no tengan en los cabezales, por eso me acuerdo cuando dijo lo de los punteros de la feria, en los cabezales no tengan baño para los trabajadores y tengan que orinar en un cono. Y nosotros tenemos todas las multas cursadas, pero no se termina de resolver. Entonces hay cosas que tenemos que tomar el toro por las astas, porque el empleo, por cierto, tiene que recuperarse, pero tiene que recuperarse con niveles mínimos que ya creeríamos hace muchos años superado, que no es el caso, lamentablemente. Muchas gracias, ministra. Subsecretaria, muy breve porque estamos ya casi a la hora. Solo para reforzar el tema del apoyo, a propósito del diputado Hirsch, que tiene que ver con la DEDECON, la Defensoría del Contribuyente. Nosotros también, como parte del pacto fiscal, estamos proponiendo aumentarle las atribuciones y dentro de eso sea todo el apoyo, especialmente a las personas que se empiezan a formalizar, para que tengan el acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, subsecretario. Ministra, mañana a las 10:30 estamos citados por el proyecto de conciliación que viene aprobado del Senado, para que lo tengan presente. Colega, no, le digo la transversalidad. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.